Bendiciones a ti desde donde quiera que nos estés viendo, y bendiciones a todos los que estamos reunidos aquí en la casa del Señor. Les invito a que se pongan de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 118, versículo 24. Y les voy a invitar a todos que leamos con voz fuerte la palabra del Señor. A ti que nos estás viendo también, te invito a que leas la palabra del Señor con voz fuerte, con voz audible, porque la palabra de Dios produce vida. Amén. Y dice la palabra del Señor: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. ¿Cuándo es el día que hizo Jehová para gozarnos en él y adorarle? Les pregunto, ¿cuándo es ese día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos delante de él? Este es el día, dice el Señor. Hoy es el día que el Señor ha dispuesto para que nosotros nos podamos gozar delante de su presencia. Así que yo te voy a invitar que ahí donde estés, cierres tus ojos y empieces a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y le digas: Padre, Señor, yo me acerco a ti en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que este es el día en que yo puedo acercarme a ti, Señor, para adorar tu nombre, para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Y hoy quiero hacerlo, Señor, con gozo en mi corazón, Señor. Dile ahí donde estás: Señor, hoy dispongo mi vida, hoy dispongo mi corazón, hoy dispongo mi mente y dispongo todo mi ser para alabar tu nombre y para bendecir tu nombre, Señor. Hoy me despojo de todo peso que me asedie, Señor. Hoy me despojo de toda tristeza, me despojo del dolor, me despojo de toda circunstancia adversa, y hoy, Señor, decido hacer lo que dice tu palabra, Señor, alabar y bendecir tu nombre, Señor. Hace mucho tiempo, dile ahí donde estás, Señor, que he dejado de deleitarme en tu presencia, Señor, pero hoy, Señor, este día que tú has hecho, Señor, quiero hacerlo. Quiero deleitarme en tu presencia, porque tu palabra dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, hoy me quiero deleitar en ti, Señor. Hoy quiero olvidarme, Señor, de toda circunstancia, de todo lo que el mundo dice, Señor. Y hoy quiero deleitarme en lo que dice tu palabra. Que este es el día que tú has hecho para que yo me acerque a ti. Que este es el día en que tú me das vida. Hoy tú me das vida para alabarte, Señor. Yo no sé si mañana estaré aquí, Señor, o no, pero hoy es el día que tú me das para poderme acercar y adorarte, Señor. Dile ahí donde estás: hoy rindo mi vida a ti, Señor. Hoy rindo mi corazón a ti. Hoy rindo toda mi humanidad, todos mis pensamientos. Quiero que los lleves cautivos a esa obediencia a Cristo, Señor. Hoy derribo todo lo que soy. Hoy me humillo delante de ti. Hoy te entrego, dile ahí donde estás, yo te entrego todo lo que he creído que soy en mis fuerzas, Señor, porque ya no puedo más. Hoy quiero entregarte, Señor, mi vida, y yo quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero que tú gobiernes mi corazón, Señor. Hoy quiero entregarte mi alabanza, Señor, y quiero que salga desde lo más profundo de mi corazón. Quiero que suba como un olor fragante. Quiero entregarte mi alabanza, Señor, como una ofrenda grata, una ofrenda que a ti te agrade, Señor. Hoy quiero adorarte como nunca antes lo he hecho, Señor. Y hoy, Señor, me gozaré, porque este es el día que tú has hecho, Señor. Y rindo toda mi alabanza y toda mi adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Adoramos, Rey de Reyes. Dile dónde estás: Rey de Gloria. Rey de Gloria, yo me rindo a ti, Señor. Rey de Gloria, Rey del cielo, hoy quiero levantar mi voz a ti, mi adoración, mi alabanza, Señor. Quiero levantar mis manos en señal de adoración, en señal, Señor, de rendir mi vida y todo lo que soy a ti, Señor. Te traigo mi vida como una ofrenda. Te traigo mi alabanza como una ofrenda, Señor. Señor, te adoramos. Yo me rindo.
me quiero acercar a ti, Señor. Quiero rendir mi vida, Señor. Rindo mi corazón, rindo todo lo que soy. Dile, ¿dónde estás, Señor? Hoy me humillo delante de ti, Señor, y reconozco, Señor, que necesito de ti, Señor. He tomado malas decisiones en mi vida, Señor, pero hoy, Señor, quiero tomar la mejor decisión, porque este es el día que tú has hecho. Este es el día de salvación, Señor. Y hoy, Señor, no quiero endurecer más mi corazón. Dile, ¿dónde estás? No quiero endurecer más mi corazón, Señor. Hoy quiero rendir mi vida a ti, Señor. Hoy quiero acudir a ese llamado que estás haciendo a mi vida, Señor, y entregarme a ti, porque sé que no hay nadie como tú, que no hay otro Dios como tú, Señor, que tú eres el único Dios vivo. He seguido a otros dioses, dioses de barro, dioses que tienen ojos y no ven, o dioses que tienen oídos y no oyen, dioses, Señor, que tienen manos pero que no pueden tocar. Pero hoy sé que si tú me tocas, Señor, hoy yo sé, Señor, que si tu Espíritu Santo me toca, Señor, mi vida va a ser transformada, Señor. Hoy, Señor, tomo la decisión de rendirme a ti. Tomo la decisión, Señor, de acercarme a ti, Señor. Tomo la decisión de entregar mi vida a ti y de adorarte solo a ti y de reconocerte solo a ti como mi Señor, mi Salvador, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. Señor, ¿quieres decirle? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tu Rey. No. Señor, te bendecimos a ti, Señor. Y hoy reconocemos, Padre, que no hay otro Dios como tú, Padre. Ese Dios digno de adorar, de alabar. Ese Dios soberano, Señor. Hoy, Señor, nos hemos reunido a bendecir tu nombre, Padre. Hoy nos hemos reunido, Señor, con un propósito, Padre, que es bendecirte a ti, reconocerte como el Señor de nuestras vidas, Padre. Hoy, Señor, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones, Señor, y llénanos, Padre. Anhelamos tu presencia, Señor. Queremos más de ti. No hay nadie como tú, Señor. Levanta tu voz donde quiera que estés y di, Señor, no hay nadie como tú, Señor. Tú eres soberano, Padre. Tú me rescataste, Señor. Tú me compraste con tu sangre preciosa, Señor. Tú me limpiaste, Señor, de todo pecado. Tú me limpiaste de la vida que yo tenía, Señor, y me diste una vida nueva, Padre. Fui comprado con la sangre del Cordero, Señor. Y ahora soy tu hijo, Señor. Ahora soy tu hija, Padre. Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Sí, Señor, glorifícate esta tarde. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono,
nombre es invocado, Señor. Glorifícate, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Puede darle honor y gloria al Señor. Puede darle las gracias al Señor, porque hoy podemos bendecirle y adorarle. Que hoy toda barrera, toda fortaleza hoy sea derribada en el nombre de Jesús. Amén. Que hoy todo aquello que se ha levantado en nuestras vidas, todo aquello que esté estorbando, todo muro, toda fortaleza, todo argumento humano en este día, en el nombre de Jesucristo, sea derribado. Y que empiece usted a levantar su voz donde quiera que esté para adorar al Señor. Y empiece a creerle al Señor con todo su corazón. Pueda creer y confiar en su palabra. La palabra del Señor dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Que hoy podamos declarar esto, tomarlo, apropiarnos de esta palabra y podamos entonar esta alabanza con poder, con autoridad que Cristo nos ha dado. Amén. Gloria al Señor, aleluya. ¿Está aquí, hermano? Gloria a Dios. Donde quiera que nos estés escuchando, levanta tu voz y empieza a adorar al Señor, porque dice la palabra que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor ni un espíritu de cobardía, mi hermano, sino un poder de Dios, un poder de lo alto, un poder que desciende de lo alto. Y hoy vamos a alabar al Señor, hoy vamos a adorarle a Él. Amén. Gloria al Señor. Muros rodeando esto, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiamos, Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sí, Señor, tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Mi corazón te alaba, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú
pasado, Padre. En ti está mi confianza, Señor, mi fortaleza. Hoy, Señor, hoy puedo levantarme, Padre, con un himno de victoria, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y tu promesa permanece, Padre. El cielo y la tierra pasarán, Señor, pero tu palabra no pasará, Señor. Tú estás con nosotros, Señor, aleluya. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Sí, Señor, en ti confiamos. Tú estás con nosotros, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. Sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Creemos en ti, Señor. Te creemos, Señor. Tú estás, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Y damos gloria a tu nombre, Señor. Damos alabanza, damos adoración, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, Gracias, Señor. Damos la gloria al Señor. Amén. Él es Rey, Él es Señor. Amén. Dios le bendiga en esta hora. Tome su lugar, por favor. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar para alabar su nombre, para adorar su nombre, para exaltar su nombre. Amén. Es motivo de darle gracias a Dios por la vida. Hay una persona, hermano, que está muy grave en el hospital. Desafortunadamente esta enfermedad ha tocado su cuerpo y él en este momento se está debatiendo entre la vida y la muerte. Acabamos de hablar con su esposa y nos pedía la oración.
¿Cuántos creen que el Señor hace milagros? Yo le decía a mi esposa hace un momento, cuando íbamos a empezar el culto, le decía: el Señor a veces nos deja llegar hasta el último momento, cuando las cosas se complican más. Y yo, hermano, siempre lo he visto esto en la palabra. Nos deja llegar o nos deja pasar hasta el último momento para ver de qué estamos hechos, para ver si confiamos en Él. Pareciera que las cosas deja el Señor que empeoren y que empeoren y que empeoren, para esperar a que usted y que yo clamemos, pidamos con todo el corazón. Mire lo que dice Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo número 15. Le vamos a poner esta cita. Es NTV, no es la Reina Valera, la traducción Reina Valera. Gloria al Señor. En esta traducción NTV, Santiago 5:15, dice la palabra así: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Amén. ¿Lo quiere leer conmigo en voz alta? Usted que está ahí en su hogar, que está viendo esta transmisión. Y si usted en su hogar tiene a alguien enfermo, alguien que se está debatiendo entre la vida y la muerte, que su oxigenación está demasiado baja, que sus bronquios, pulmones no están funcionando bien, que estás conectado a un tanque de oxígeno, para ti es esta palabra. Para ustedes esta palabra. Tenemos un Dios que hace milagros, un Dios que cuando usted se acerca con una oración de fe, Él contesta. Amén. Yo le decía hace unos días, esta enfermedad es un principado, es una cabeza, principado de Belcebú. Por eso está dejando una ola de muerte, hermano, tremendo en todo el mundo. No es una enfermedad física solamente, es una enfermedad espiritual. Y cuando tú tomas las armas espirituales, como la palabra, la oración, el ayuno, son las armas espirituales, complementadas con el medicamento que estás tomando y los cuidados que debes de tener para proteger tu cuerpo. En ese momento, hermano, el poder sanador empieza a operar en tu cuerpo. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. Sé que hay mucha desesperación en esta familia. Sé que hay mucha desesperación en esta familia. Y yo pedía informes hace un momento cómo seguía, porque estamos orando, estamos clamando, estamos diciendo: Señor, haz misericordia. Me pone la cita, por favor. Haz misericordia, Señor, haz misericordia. Porque una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. No es cualquier oración. Escúcheme bien, no es cualquier oración.
Es una oración de fe. Es una oración que sale de un corazón sincero y que se agarra de las promesas de Dios. Ayer yo le dije algo en la administración de la palabra. Debemos declarar lo que creemos. Debemos declarar lo que Cristo ya hizo. Y alguien me preguntó, me dijo: pastor, ¿y lo que Cristo hará? Y le dije también. Amén. Lo que Cristo hará y lo que Cristo ya hizo. Porque cuando tú empiezas a decir: Señor, yo creo lo que dice tu palabra, y en tu nombre, Señor, hay sanidad, y en tu nombre hay libertad. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor empezará a hacer que el enfermo se recupere. Él está aquí internado en un hospital. Pero recuerde que la oración, hermano, no está limitada a la distancia. Podemos estar orando aquí, clamando, como lo hemos estado haciendo por los enfermos, aunque estén a varios kilómetros de distancia. Ahí el Señor tocará al enfermo. Yo quiero que usted haga suya esta carga esta noche y que le diga: Señor, ahí donde está esta persona, extiende tu mano. No tengo el nombre de esta persona, pero es un varón. Dígale: Señor, ahí donde está, te pedimos misericordia. Que Él te conozca, que Él se pueda poner a cuentas contigo. Señor, sana en esta hora a ese hombre. Te pedimos misericordia, Señor. Yo sé que cuando tú nos llevas al límite es con un propósito. Hay muchas personas, Señor, orando por ese varón, para que tú, Señor, tengas misericordia de él. Señor, reprendo en esta hora, con la autoridad que tú nos has dado, humildemente, Señor, reprendemos todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de muerte que rodea, Señor, que se pasea por esos pasillos de ese hospital, el Señor te reprenda. Aleluya. No tocarás la vida de esos enfermos, porque hoy el Señor empieza a hacer un milagro glorioso. Hoy el Señor empieza a sanarlos. Hoy el Señor empieza a levantarlos. Hoy el Señor empieza a hacer que su palabra se cumpla. Aleluya, en cada uno de ellos. Aleluya, soltamos esta palabra desde este lugar, Señor. Hoy los enfermos son sanados, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea dada la gloria. Clame conmigo en esta hora. Dígale: Señor, sana a los enfermos que están ahí en los diferentes hospitales de esta ciudad. Que no mueran, Señor, sin haberse reconciliado contigo. Señor, sánalos para que tu nombre sea glorificado. Muévete, Señor, ahora en medio de esos lugares, en medio de los hogares, Señor, que nos están escuchando, nos están viendo en este momento. Si hay algún enfermo, Señor, hoy sea sanado para la gloria de tu nombre, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Esos pulmones empiezan a cobrar vida ahora. Empiezan a cobrar vida. Empiezan a cobrar vida ahora. En el nombre de Jesús. Empiezan a trabajar, aleluya, de manera natural. En el nombre de Jesús. Hay una recuperación en ellos. Dice tu palabra, Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Yo lo creo, Señor, y lo declaro con mi boca. Él ya hizo la obra, aleluya. Lo creo porque tú, Señor, eres el que hace milagros. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Todo espíritu de enfermedad, ore conmigo, diga: todo espíritu de enfermedad, el Señor te reprenda. Todo síntoma se va ahora, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tu nombre será glorificado en todos esos lugares, porque tú empiezas a hacer milagros. Para eso está tu iglesia, Señor.
para interceder por los enfermos. Y en esta noche te damos la gloria, te damos la alabanza. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas, dele una ofrenda de palmas. Si alguien puede decir gloria a Dios, hágalo. Hágalo, 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 hágalo. Aleluya. Si alguien puede decir gloria a Dios ahí en su casa, hágalo. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. Porque grandes y maravillosas son sus obras. Bendito sea su nombre para siempre. Hay un canto, hermano, congregacional que canta el pueblo cristiano evangélico, lavado con la sangre de Cristo, nacido de nuevo, y está en Apocalipsis 15, versículo número 3 y versículo número 4. Me gustaría que usted lo cantara con nosotros esta noche. Hoy es una noche de victoria. Hoy es una noche de victoria. Amén. Hoy es una noche de victoria. Gloria a Dios. Hoy es una noche de milagros. Hoy es una noche de provisión. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Declara lo que Él ya hizo o declara lo que Él hará. Habla esa palabra desde tu corazón. Y dile: Señor, tú haces grandes cosas y estarás haciendo grandes cosas en mi familia, en mi hogar, en la vida de mis hijos. Cántalo con nosotros, ahí le van a poner la letra. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vamos, y te adorará. Aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Use sus manos. Aleluya, amén, aleluya, amén. Fuerte. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Vamos, use sus manos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Y
se deje contagiar por el temor, por la preocupación, por el miedo, hermano. No se deje contagiar por eso. Es necesario que en este tiempo usted tome palabra de Dios y sobre esa palabra declare lo que el Señor ya hizo y lo que el Señor hará. Amén. Si usted se engancha y si usted le abre puertas al enemigo a través del temor, a través del miedo, a través de la angustia, por todo lo que está pasando, fácilmente el enemigo tendrá entrada para atormentarle, para oprimirle, para hacerle sentir mal. Tome su lugar, vamos a entrar al consejo de la palabra. Agarre todos los días un texto de la palabra para que lo medite. Es necesario meditar la palabra. ¿Cómo medito la palabra? Bueno, agarras un texto de la Escritura y ese texto lo empiezas a pensar constantemente. Ayer le daba yo uno que está en Isaías capítulo 43, versículo 1 y versículo 2. Isaías 43, versículo 1 y versículo 2. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, este texto agárrelo para que usted pueda orar en su casa y lo pueda meditar durante el día. ¿Qué es meditar? Estar pensando constantemente en algo. Si usted se da cuenta, usted medita, o nosotros como seres humanos somos muy dados a meditar en los problemas. Piense y piense en los problemas. Piense y piense en la enfermedad. Piense y piense en cualquier situación o en cualquier cosa que tenemos que enfrentar y estamos pensando y a veces no podemos ni dormir. Pero el Señor nos enseña, nos pide, nos ordena, como usted lo quiera, a que meditemos en su palabra. Para que usted empiece el día, un día, usted tiene que hablar con Dios. Yo le preguntaría, ¿habló usted hoy con el Señor? ¿A prisa? Porque hermano, a veces hablamos con el Señor. ¿Y cómo hablamos con el Señor? Pues a través de la oración. Cada vez que tú te hincas a orar, posiblemente usted aprendió o le enseñaron a rezar. Rezar es repetir una oración que alguien escribió y tú te la aprendes. Eso es rezar. Pero en la palabra de Dios encontrarás que el Señor nos enseñó a orar y nos dejó un modelo de oración, una fórmula para desarrollar nuestras oraciones, y es el Padre Nuestro. Cuando tú te hincas a orar, te hincas a platicar con Dios. Hay gente que no le gusta platicar con Dios, le aburre platicar con Dios, pero póngalo a platicar con un amigo, con una amiga, a platicar el chisme político o futbolístico o del prójimo más cercano y le encanta. Pero póngalo a platicar con Dios y se duerme, se fastidia. ¿Por qué será? Porque para platicar con Dios hay que andar en el Espíritu, jamás andar en la carne. Cuando tú andas en la carne, tú no puedes tener una relación con Dios, una conversación con Dios. Para andar en el Espíritu necesitas haber nacido de nuevo, que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Y lo que más te va a interesar ahora es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno? Significa gobernado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a mover, te va a llevar a que tú platiques con Dios, te va a hacer sentir incómodo. Yo le comentaba, hay gente que sabe cuándo necesita un baño. Claro que hay unos cochinones que no les gusta el agua, pero normalmente hay personas que pues ya saben cuándo necesitan un baño. Amén. Dicen, me tengo que bañar. Ya sabe por qué sacan conclusiones.
Pero qué bueno fuera, hermano, que tú dijeras: necesito orar. Porque pueden pasar, hermano, días, semanas, y no has tenido una conversación con Dios como se debe. Una plática en la cual tú le hablas a Él y tienes tiempo para que Él hable contigo. ¿Cuáles son las oraciones de las iglesias cristianas evangélicas? Muchas son sujetas al tiempo, al horario. Qué feo, hermano, es hablar con alguien que está sujeto a un horario, a un tiempo, y tú quieres hablar con él y él está mirando el reloj y queriendo terminar la conversación. Es muy feo tener una conversación así con alguien. Esas son a veces el tipo de oraciones que tenemos con el Señor, sujetas al tiempo. Él quiere platicar con usted. Empiece a meditar en lo que Él dijo. Y Él dijo esto en Isaías 43:1. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te compré. Tú tienes un dueño y el dueño tuyo soy yo, dice el Señor. Te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas representan diferentes problemas y circunstancias que enfrentamos en la vida. Si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama. No va a haber nada que te dañe. Es lo que está diciendo. Los ríos, las aguas, el fuego representan los diferentes problemas o situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. Te dice el Señor: cuando pases por cualquiera de ellas, yo te sacaré adelante. Yo te voy a proteger. Nada te va a dañar. Y si usted agarra esa palabra y la medita, anda pensando en ella, no anda pensando, hermano, o meditando nada más en su circunstancia difícil o adversa, sino en lo que dice la palabra. Y le platicas al Señor y le dices: Señor, tú sabes que tengo que enfrentar esto. Tú sabes, Señor, que esta es la situación que estoy enfrentando en este momento. Y tienes una plática con Él. Mire, cuando esto, hermano, sucede, las cosas empiezan a cambiar. Josué capítulo 1. Versículo número 8. Versículo número 8. Pudiste haber nacido, hermano, o mejor dicho, pudiste haber sido bautizado en una iglesia cristiana evangélica. Pudiste haber crecido en una iglesia cristiana evangélica. Pudiste haber servido en algún ministerio en una iglesia cristiana evangélica como esta. Te pudiste haber casado en una iglesia cristiana evangélica como esta. Puedes morir y ser velado en una iglesia cristiana evangélica como esta. Me avisas dónde quieres que pongamos tu ataúd. Si por ahí o por acá, o te podemos velar aquí, no pasa nada. Y aún así, hermano, con todo lo que te acabo de decir, terminar en el infierno. Porque después de la muerte está la condenación eterna o la vida eterna. ¿Pudiste haber nacido en una iglesia como esta? ¿Haberte casado en una iglesia como esta? ¿Haber desempeñado ministerios en una iglesia como esta?
Y el día que te mueras, ser velado en una iglesia como esta. Y aún así, con todo eso, terminar tu alma en el infierno. ¿Por qué razón? Porque la respuesta está en Juan 15:4. Porque posiblemente tú estuviste en la iglesia, pero no estuviste en Cristo. Estuviste en este lugar, como ahorita, cultos presenciales, pero no basta con estar aquí. Hay que estar en Cristo. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí la palabra que muchos no van a entender es pámpano. Usted agarra o compra unas uvas, normalmente se las dan en una ramita. Vienen pegadas las uvas a una rama, a una ramita. Agarra usted y quita todas las uvas. Separa de esa ramita todas las uvas. La ramita que queda se llama pámpano. El fruto es la uva. Si nosotros no permanecemos unidos a la fuente, nos secamos. Tú puedes estar ahorita en la iglesia, pero eso no te asegura que tú seas salvo y pases de muerte a vida eterna. Lo que te asegura es que usted permanezca, esté sujeto, esté agarrado y permanezca en Cristo. ¿Está aquí? Mire lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca mi palabra, este libro de la ley, sino que de día y de noche, en todo tiempo, significa esa expresión de día y de noche, en todo tiempo, meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Practícalo, porque no nada más basta meditarlo y hablarlo, hay que practicarlo. Todo lo que dice la palabra. Y este será el resultado de un nuevo nacimiento. Si esto tú lo empiezas a practicar por haber nacido de nuevo, empezarás a tener una relación con Jesús. Y no pierdas esa relación, que cada día esa relación se haga más fuerte, más estrecha. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿qué? Bien. No quiere decir que todo te saldrá como tú quieres, sino que todo te saldrá de acuerdo a los principios y a la voluntad de nuestro Señor, porque Él lo que hace, lo hace bien. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria al Señor. El día de ayer estábamos con un tema que es Colosenses capítulo, vamos a cerrar esto que ayer quedó todavía algunas cositas pendientes. Colosenses capítulo número, ¿qué fue? Capítulo número 2. Versículo número 6. Vamos a leer desde el versículo 4. Vamos a cerrar ahí algunas cositas que quedaron pendientes. Después de que usted ha nacido de nuevo y usted forma parte ahora ya de la iglesia de Jesús, usted es añadido a la iglesia de Cristo, el Señor le enseña que ahora,
como hija de Dios que perteneces ya a la iglesia de Jesucristo, tienes que empezar a caminar por fe, creyendo, confiando y esperando. Eso se tiene que empezar a desarrollar. La segunda cosa que el Señor te pide o te enseña que debemos de tener es que debemos estar arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. Estas tres cosas son importantísimas para que tú permanezcas en la iglesia de Jesucristo, que nada te mueva, que tú sepas dónde estás parado, quién eres. En este momento tan complicado que estamos viviendo, hermano, el Señor va a limpiar su iglesia, va a afirmar creyentes, va a arraigar creyentes. Otros van a dar marcha atrás, otros van a regresarse a sus antiguas prácticas. Unos se van va a haber creyentes que van a arder con el fuego del Espíritu Santo y van a volver a su primer amor. Y va a haber otros, hermanos, que van a querer seguir la vida cristiana como la llevaban antes de la pandemia. Una vida cristiana así, robaleando, así entre voy al culto el domingo o entre semana para cumplir y el Señor me va a bendecir y todo. Hermano, eso se acabó. Ya ahorita el Señor está preparando a la iglesia, que es la esposa del Cordero, para las bodas del Cordero. La iglesia tiene que ser limpiada. ¿Por dónde empieza el Señor? ¿Por su casa? Hay muchos llamados, pero va a empezar esa depuración para que empiecen a afirmarse, a arraigarse y a sobreedificarse los escogidos. Amén. ¿En qué grupo está usted? Procure estar entre los escogidos, aquellos que forman parte de la iglesia que volará a las bodas del Cordero. Esto, hermano, es básico y fundamental y se está predicando en todo el mundo. Esta palabra que le estoy dando ahorita se está predicando en todo el mundo. El Espíritu Santo está moviendo pastores, misioneros, líderes de las iglesias para publicar esta palabra. Tiempo de que la iglesia se prepare y tome aceite en su lámpara. De dejar de estar atado a las cosas materiales, a los afanes de la vida y a poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén. Porque Él levanta su iglesia. Siga usted con sus actividades normales, su trabajo, sus actividades que usted hace, pero hermano, sabiendo que nuestra redención está cerca. Poniendo en primer lugar nuestro corazón y nuestra mirada, como dice Mateo 6:33, buscando primero el reino de Dios. Y todo lo que necesitemos, todo lo que falte, todo lo que necesitemos para nuestra provisión, Él la añadirá. Aumentando tus tiempos de oración con Dios, de plática con el Señor. Aumentando tus tiempos. Nunca sujeto a la prisa. Nunca, nunca, nunca. Mejor no lo hagas. Siempre sujeto al tiempo. Señor, yo te quiero dedicar tiempo. Yo quiero dedicarte tiempo a ti. Trata conmigo. En Colosenses capítulo 2, el día de ayer hablábamos lo siguiente. Versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. La ciudad de Colosas, o esta carta que Pablo le envía
a la iglesia de Colosas, hermano, Pablo se la envía desde la cárcel. Pablo estaba en la cárcel, hermano, por cuestiones de ministerio, él por predicar la palabra. Si usted lo quiere ver en el versículo final, Colosenses 4:18, cuando Pablo le manda esta carta a la iglesia de Colosas, Pablo estaba preso por predicar a Cristo. Y dice la palabra: la salutación de mi propia mano, el saludo de mi propia mano quiere decir eso, de Pablo: acordaos de mí, de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Y se despide diciendo amén. Colosas, hermano, era una ciudad construida en una ruta comercial muy importante para el pueblo romano. Estaba esta ciudad, hermano, construida, había sido fundada al lado de una ciudad llamada Laodicea. Era una ciudad, Laodicea era una ciudad muy rica. Era una ruta comercial del Imperio Romano hacia el Asia, y Colosas estaría actualmente hoy en el territorio de Turquía. En ese lugar, hermano, Pablo, vamos a ver un poquito de historia. Pablo, vamos a Hechos, Hechos capítulo 19. Esta ciudad fue una ciudad muy importante y tenía una característica muy importante, porque en esa ciudad se fabricaban ¿cómo se llaman estos tapetes de color rojo? En ese lugar había cierta tierra con pigmentación roja que no había en otros lugares. Independientemente de esto, estaba al lado de una ciudad muy rica, Laodicea. Estas dos ciudades, Colosas y Laodicea, fueron destruidas por un terremoto tremendo. Y a partir de ese terremoto, estas dos ciudades fueron aniquiladas, fueron destruidas. Se quisieron volver a edificar o a levantar, pero ya no fue lo mismo. Y al paso del tiempo, estas ciudades, hermano, desaparecieron. Pero mire, vamos primero a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo número 10. Cuando Pablo plantó la iglesia de Éfeso, mucha gente de Asia, mucha gente de Colosas y de Laodicea escucharon la palabra. Aunque Pablo no fundó la iglesia de Colosas, de acuerdo al libro de los Hechos y a la historia bíblica, creemos que fue Epafras, un discípulo de Pablo, que posteriormente estuvo pastoreando en Colosas. Pero cuando Pablo estaba fundando y levantando una obra en Éfeso, que estaba muy cerca de ese lugar, los que vivían en Asia, en Colosas y en Laodicea, que eran griegos en su mayoría, venían a oír la palabra a Éfeso, donde Pablo estaba predicando. Y entonces Pablo le dice a Epafras, le dice: es necesario levantar una obra en Colosas. Y este siervo de Pablo empieza a levantar la iglesia en Colosas. Y de ahí, cuando la iglesia está pasando por un momento complicado, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les manda una carta, y es la carta que tenemos en la escritura, que es el libro de Colosenses. Mire lo que dice ahí en el versículo 10. Dice: así continuó
por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron del Señor Jesús. Yo quiero que vea usted el versículo número 9. El versículo número 9. Dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a sus discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Yo quiero que note algo ahí. ¿Cómo se le llamaba a los cristianos? Antes de llamárseles cristianos, se les llamaba los del camino. Y posteriormente se les empieza a llamar cristianos porque ya el cristianismo, hermano, empieza a crecer de una manera muy grande. Milagros y maravillas empiezan a suceder. Yo quiero que vea usted el versículo 23 de ese mismo capítulo. Dice la escritura: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca ¿del qué? Del camino. Y ahí encuentra siempre esta expresión del camino. Vamos al versículo o al capítulo número 22. Dice capítulo 22 de Hechos, versículo 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy de vosotros. Aquí está Pablo dando su testimonio. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, aquí está dando Pablo su testimonio, dice: como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Ese nombre, hermano, de los del camino se les empieza a dejar de llamar así, y ya en Antioquía se les empieza a llamar a los seguidores de Jesucristo, se les empieza a llamar cristianos. Cuando usted y yo conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, empezamos a ser identificados como cristianos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo. Colosenses 1:7. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Cuando Pablo estaba predicando en Éfeso, muchos que estaban viviendo en Colosas y en la Odisea, la Biblia dice en el libro de los Hechos, en Asia, oyeron la palabra y creyeron en Jesucristo. Y en el versículo 7 del capítulo 1 encontramos a este hombre. Dice la escritura: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Quién era el pastor ahí? Era este hombre que estaba, hermano, o que había sido levantado por Dios para que empezara
a levantar una obra en esta ciudad. ¿Qué fue lo que pasó en esa ciudad o en esa iglesia? En la iglesia de Colosas, Pablo les dice: ustedes deben estar arraigados, cimentados y sobreedificados. ¿Por qué razón? Porque en esa iglesia se empezaron a infiltrar, a introducir falsas enseñanzas. Un legalismo judío con doctrinas paganas. Se empezó a meter algo que en la actualidad se llama gnosticismo. Había mucha metafísica. Los que estaban ahí, que vivían en Colosas, eran griegos. Ellos estaban influenciados por la filosofía y por todos los hombres de ciencia como Aristóteles, que hablaban, hermano, enseñanzas completamente contrarias a la palabra de Dios. La metafísica, hermano, es una rama de la filosofía que estudia los problemas del hombre a través del pensamiento filosófico. Hoy actualmente podemos encontrar estas mismas enseñanzas en muchas terapias alternativas, muchas prácticas de gnósticos, de metafísicos, y empezamos a tener, hermano, problemas dentro de la iglesia. Esta enseñanza que empiezan estos gnósticos a dar en la iglesia, empiezan a enseñar que Jesús, fíjese la enseñanza que se metió a la iglesia de Colosas. Por eso Pablo tiene que hablar con ellos y los pone en alerta. En el versículo 4, ponme el versículo 4 por favor, Colosenses 2:4, dice la palabra: Pablo, muy preocupado, le manda esta carta al pastor y le dice: necesitamos hacer entender a los hermanos de la iglesia que ahí hay algo malo y oculto. Dice: os digo que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 5: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Que nada los mueva, que ninguna enseñanza filosófica, metafísica, con trasfondo gnóstico los venga a mover. ¿Cuál era la enseñanza que se estaba metiendo ahí? Que Jesucristo, fíjese la enseñanza, que Jesucristo no podía relacionarse con el hombre porque Jesucristo era completamente santo. Y como santo, como Dios, no podía relacionarse con el hombre porque el hombre es un pecador. Y esta enseñanza la empiezan a meter en la iglesia de Colosas y muchos creyentes empiezan a dudar de su fe y de lo que habían recibido y las enseñanzas de la palabra. Ellos con esta enseñanza les dicen que a través de la filosofía y a través de la metafísica había algo mejor que la revelación de la palabra. Hoy te van a decir que alineando tus chakras y vistiendo de tal forma y haciendo tal o cual ritual, cual o tal meditación, harás que tu espíritu y tu alma se desprendan y tengas contacto con un poder superior. Y hermano, la gente lo cree.
Hay un poder superior en las regiones celestes al cual apelan y accesan los gnósticos y metafísicos. Ya sabe que en las regiones celestes están llenas de demonios. Hoy se está infiltrando mucho estas enseñanzas, estas prácticas en la iglesia de Jesucristo, como en el tiempo de Colosas. Estos genios filosóficos griegos, porque había una gran cantidad de griegos ahí, casi la mayoría eran griegos, filosofaban y empezaban a tratar la mente del hombre a través de cuestiones abstractas. Lo ponían a pensar y lo ponían a filosofar y entraba en un trance su mente. Y hermano, muchos creyentes cayeron en ese juego, porque Pablo les había predicado de un poder, y ese poder era el poder del Espíritu Santo. Y estos dijeron: hey, espérense, hay otro poder mejor que el del Espíritu Santo. Y cuando el pastor se da cuenta, le manda avisar a Pablo a la cárcel, y Pablo, hermano, empieza a orar, empieza a clamar a Dios, y el Espíritu Santo le da la carta. No hay otro poder para cambiar y transformar la vida del hombre que el poder del Espíritu Santo. Si lo puedes creer, di amén. Dele la gloria al Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dele una ofrenda de palmas, aleluya. Mire, vaya conmigo a Hechos 19. Otra vez vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 19. Dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted vea algo ahí muy, muy interesante. Hechos 19, versículo. Vamos a leer desde el 1 para que usted agarre todo el contexto y vaya entendiendo el problema que había allí en esa iglesia. Dice la palabra. Aconteció que Hechos 19:1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y ahí halló a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en quién pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ellos no tenían ni idea de lo que era nacer de nuevo. Amén. No se trata de que vengas a la iglesia, se trata de que nazcas de nuevo. Porque te podemos velar aquí el día que fallezcas, Dios no lo quiera. Algún joven lo podemos casar aquí. Amén. Algunos de ustedes pueden trabajar aquí en la iglesia en algún ministerio, pero puedes acabar en el infierno. ¿Por qué? Porque no es venir a la iglesia, es permanecer en Cristo, edificado, arraigado y sobreedificado en la roca inconmovible que es Cristo. Hoy cualquiera que trae Biblia y trae un pescadito en el carro se identifica como cristiano, pero no es así. El cristiano se conoce por sus frutos. ¿Está aquí? Y el cristiano es cristiano las 24 horas del día, los 365 días del año. Dice la palabra que Pablo se da cuenta de esto, de que estos hermanos tenían poco conocimiento. Versículo 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, nacieron de nuevo. Y luego recibieron el bautismo del Espíritu Santo con poder y fuego. Vea el versículo que sigue.
Y habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero primero fueron añadidos a la iglesia. Recuerde que bautizar es sumergir. Hay dos bautismos, se lo he estado comentando. El primero que recibimos es cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y al suceder eso, esto se llama nacer de nuevo. En ese momento tú eres bautizado con el Espíritu Santo, eres sumergido en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te integra a la iglesia de Jesucristo. Pero luego viene el bautismo de Hechos 1:8 y aquí lo estás viendo en Hechos 19:6. El poder del Espíritu Santo para desempeñar con pasión, con denuedo, con autoridad, con poder, un ministerio dentro de la iglesia, predicar la palabra y ser un testigo del Señor. Y esa evidencia, cuando recibes ese poder, ese bautismo, la persona empieza a hablar en otras lenguas. Esa es la señal. Dice la palabra que reciben el Espíritu Santo. Versículo 7. Eran por tanto unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Separó a los discípulos y les dijo: vámonos a tal lugar para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, venían a escuchar la palabra del Señor a donde estaba predicando Pablo. Los que vivían en Colosas. Y entonces se funda otra iglesia en Colosas. Y dice la palabra, versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de manera que aún llevaban a los enfermos, los paños, los delantales de su cuerpo, la ropa de los enfermos, la llevaban a donde estaba Pablo para que oraran. Y dice la palabra, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto lo estaban viendo los griegos que vivían en Colosas. Y cuando se funda la iglesia en Colosas, ellos le dicen a los hermanos de la iglesia: efectivamente es un poder tremendo el que tiene Pablo, que sana a los enfermos y los endemoniados son liberados. Pero hay otro poder mejor. Hay otro poder superior a ese. Y hermano, la iglesia de Colosas lo empezó a creer. Y se empezó a infiltrar esta enseñanza dentro de la iglesia. Fíjese lo que sigue diciendo la palabra. Versículo número 12: de manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dijeron: pues si nos aprendemos cómo se reprenden los demonios y les decimos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, van a salir. Pero no contaban que para hacer eso hay que haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo con la manifestación de poder y fuego, y esa unción que viene desde tu cabeza hasta tus pies te va a dar poder y te va a dar autoridad. Y entonces sí, cuando tú le digas a un espíritu inmundo de enfermedad, a un espíritu inmundo de suicidio, te vas en el nombre de Jesús,
el Señor te reprenda, ese espíritu inmundo se va, porque esa autoridad el Señor se la dio a la iglesia. No hay otro poder más grande que el poder del Espíritu Santo. Hay un poder efectivamente en el segundo cielo, o mejor dicho, en las regiones celestes, pero pertenece a Satanás. Los gnósticos saben de ese poder, y a través de la filosofía y a través de la metafísica y a través de otras prácticas humanas accesan a ese poder. Pero jamás lo vas a comparar con el poder regenerador, santificador del Espíritu Santo. Dice la palabra que estos hombres quisieron, hermano, invocar o intentaron invocar el nombre de Jesús como veían que lo hacía Pablo. Y dice la escritura, versículo 13, pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, llevando lo que tenían espíritus malos, invocando el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Aparte, ellos, hermanos, se ganaban un dinero porque cobraban. Jamás se cobra por predicar el evangelio, ni por sanar a un enfermo, ni por llevar la palabra. Jamás se cobra. El día que tú cobres por orar por un enfermo, ese día te metes en un problema grande con el dueño de la obra. Y el dueño de la obra no es el hombre, el dueño de la obra es Dios. Y nuestra salvación fue gratuita. Y la palabra de Dios dice: dad de gracia, dad gratuito lo que recibiste gratuito. Oiga, pastor, ¿y cuánto me cobra por ir a orar por mi enfermito? Me han dicho algunos. Digo, no, nada. Un día llegó una persona a verme y me dice: ¿podría ir a orar por mi enfermito? Le digo, sí, ¿cómo no? Era una persona que venía del campo, venía de una comunidad cerca de aquí de la ciudad. Venía muy desesperado, venía llorando, venía del hospital. Esa persona no conocía a Dios. Era de la religión popular que se practica en nuestro país. Fue a ver a sus líderes y le dijeron: sí, pero la cuota son 1,000 pesos. Y él no traía dinero, hermano. Unas cuantas monedas. Tenía a un familiar muy grave ahí en el hospital. Alguien ahí en el hospital le dijo: mira, ves a tal lugar, a tal dirección, ahí hay una persona y él viene a orar por tu enfermo y no te va a cobrar nada. Ves a verlo. Y llegó a verme y me platica la historia y me dice: ¿podría usted ir a orar? Le digo, sí, ¿cómo no? ¿Tú conoces la palabra? Dice, no. Le empecé a compartir la palabra, le empecé a compartir el plan de salvación. Y le digo, ¿y por qué vienes conmigo? ¿Quién te mandó? Dice, es que fui a tal lugar y me cobran 1,000 pesos. ¿Cuánto me va a cobrar usted? No, nada, le dije, yo no te cobro nada. Dios me libre de cobrarte por ir a orar por un enfermo. Y estábamos en esa conversación cuando le hablan, hermano, le hablan y le dan la noticia que su familiar había fallecido. Y ahí yo le di el plan de salvación, oré por él, le dije, ahí donde vives, acércate, acércate a alguna iglesia cristiana evangélica. Le di una ofrenda, le dije, ten, para que te ayudes. Se comercia con el evangelio, hermano. Me ha tocado estar en el hospital junto con el sacerdote. Me ha tocado coincidir con él. Y las enfermeras me dicen cuál es el paciente por el que voy a orar. Y las enfermeras me comentan en ocasiones, me dicen, ¿y podría orar por aquel? Sí, cómo no. ¿Y podría orar por aquel? Sí, cómo no. ¿Y por aquel? También, por los que usted quiera.
porque el colega, vamos a decirle así, nada más va a orar por el que aportaron una remuneración económica. Nunca debes hacer eso. Pero le digo algo, hoy se hace. Hoy se hace. ¿Y cuánto le tengo que pagar? Nada. Dios me libre de recibir un dinero por haber ido a orar, llevar el mensaje de salvación a una persona, porque me meto en un problema muy grave con el dueño de la obra. Estos hombres quisieron imitar a Pablo y dijeron, si Pablo dice en el nombre de Jesús, pues lo hacemos. Y mire lo que dice la palabra. Pero respondiendo, versículo 15, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Sabe el enemigo quién tiene el poder y la autoridad de Dios y sobre quién está la unción del Espíritu Santo? La respuesta es sí. Amén. Tú entras por esa puerta y el enemigo sale por la otra. Dice, yo con ese no me meto, porque ese tiene un poder mayor. Aunque los metafísicos, los gnósticos digan que hay un poder superior al del Espíritu Santo, es mentira del diablo, aleluya. El único poder que cambia, que transforma, que libera, que hace nuevas criaturas es el del Espíritu Santo. Amén. Un joven me acaba de comentar y me dice, estoy atado a las drogas y nada me puede sacar de ahí. He estado bajo tratamiento, he estado bajo cierto limpieza de mi cuerpo. Las drogas, dice, me están destruyendo. Le digo, hay alguien que te puede cambiar, transformar, sanar y darte una vida nueva, y ese se llama Jesús. ¿Te quieres arrepentir de tus pecados? Y me dijo, no. Quiero una vida nueva. Pero para seguir pecando, necesitamos decirle a la gente que el camino para el cambio de tu vida, de tu interior, de tu alma, es arrepentirte de tus pecados. Decirle, Señor, aborrezco esto que estoy haciendo. Aborrezco, Señor, esto que estoy practicando. Ayer oraba por un joven que me dice, ore por mí, pastor, porque quiero dejar de tomar. Ya no quiero tomar, me dice. Le digo, bueno, a ver, ¿tú eres salvo? Me dice, no, es más, no sé ni qué es eso. Ya le tuve que dar el plan de salvación. Y le dije, ¿a ti te gusta tomar? Me dice, sí, me gusta. Le digo, pues sale sobrando que ore por ti. ¿Por qué? Porque necesitas aborrecer lo que estás haciendo para que el poder del Espíritu Santo empiece a operar en tu vida. Señor, aborrezco esto, desprecio esto, quiero dejarlo. Señor, agarra la cajetilla de cigarros, tírala a la basura. Agarra la pornografía y deshazte de ella. Agarra la droga y deshazte de ella. Agarra las botellas de vino que tienes ahí en tu casa y tíralas en el fregadero y dile, Señor, nunca más quiero volver a esto. Y no lo he podido dejar, pero si tú me lo quitas, Señor, sé que voy a ser transformado y me arrepiento y ya no quiero vivir en esta situación y en este camino. ¿Y sabes qué va a pasar? El poder del Espíritu Santo empezará a operar en tu vida. El cambio lo hace Jesús. No hay otro poder, hermano, en la tierra superior al del Espíritu Santo. Aleluya. La palabra de Dios dice que no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Aleluya. Que estés dispuesta a dejar de adorar a tus ídolos, a tus imágenes. Que estés dispuesto a dejar tu brujería, tu hechicería y agarrar todo eso y decir, esto se va a la basura y nunca más quiero saber de ello. Aleluya. No busques el beneficio, no busques la bendición, busca al que da la bendición y dile, Señor, aquí está mi vida. Arráigate, ciméntate. Establécete bien, confírmate en la fe. Hoy más que nunca, esta iglesia, Pablo les dice, tengan cuidado, porque se está infiltrando entre ustedes hombres que están diciendo que hay un poder superior al del Espíritu Santo. Y la iglesia, hermano, empieza a tomar
la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, y empiezan ellos a decir: no hay cosa mejor más que alinearnos a la palabra de Dios. Estos hombres quisieron destruir la iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios dice que las puertas del infierno no detendrán a la iglesia. Gloria al Señor. Y cuando una iglesia se mueve en el fuego del Espíritu Santo, no hay nada que la detenga. Y si tú puedes decir amén y una ofrenda de palmas y abrir tu boca y darle gloria a Dios, hazlo en esta hora. Aleluya. Oh, maravilloso Dios. En este tiempo, ¿qué le tenemos que decir a los enfermos de coronavirus? ¿Qué le tenemos que decir a esos hombres, a esas mujeres, a esas familias que están ahí llorando, hermano, afligidos, temerosos de recibir una mala noticia? Que hay un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo. Y que si tú te doblegas y pides perdón y te arrepientes y estás dispuesto a dejar tus malos caminos, arrepentirte y empezar a caminar y permanecer conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo empezará a hacer la obra. Dice la palabra del Señor en el versículo número 15: respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Sé quién es Jesús. Los demonios conocen a Jesús y se sujetan. Sé quién es Pablo, ese que predica ahí en Éfeso, y el que vino a levantar la obra aquí en Colosas con uno de sus siervos. Sé quién es él. ¿Quién? Esos que van al Centro Familiar Cristiano Emanuel, sí los conozco. Sí. No, pero ese no es. Esa mujer no es. Esa va ahí, pero no permanece en Cristo. Ese varón, sí, también lo conozco. Sí va ahí, pero no permanece en Cristo. El enemigo conoce a cada uno de los que estamos aquí. ¿Dónde andamos? ¿Qué hacemos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué practicamos? A lo único que el enemigo no tiene acceso es a nuestra mente. Pero nos tiene tan bien escaneados que sabe con qué tentación nos va a hacer caer. Pero para eso el Señor ha dispuesto el poder del Espíritu Santo, para que sus hijos, sus hijas puedan levantarse y decirle al enemigo: el Señor te reprenda. El enemigo sabe aquellos creyentes que andan en amor y aquellos creyentes que no andan en amor. ¿Qué es andar en amor? Andar en amor es servir, bendecir, sentir misericordia en tu estilo de vida por tu prójimo. Eso es andar en amor. Y cuando usted y yo, nuestro estilo de vida lo vamos practicando a vivir de esa manera, a no dejar que ninguna raíz de amargura crezca en nuestro corazón, el enemigo lo sabe. Dice: a este no le he puesto gente para que lo ofenda y este los bendice. Le he puesto gente para que lo trate mal y este se pone a orar por ellos. Y cada trampa que él te pone, con la ayuda del Espíritu Santo, porque andas en amor, porque tienes comunión con el Señor, porque oras y platicas con Él todos los días, tienes la victoria en todas las trampas que el enemigo te pone. Pero Él sabe
¿Quiénes son sus clientes? No, pues este lo tengo agarrado de una pata y de una oreja, este no se mueve. Y canta muy bonito y predica muy bonito y habla muy bonito, pero este no es lo que dice que es. Y cuando vienes a querer ejecutar el poder del Señor, Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo. Él se voltea y dice: ¿qué traes? ¿Con qué autoridad me dices tú a mí? Si tú andas así, vives de esta manera, así. Menosprecias a tu esposa. Tienes raíces de amargura en tu corazón. No puedes perdonar al que te ofende. Todo eso el enemigo lo sabe, hermano. Entonces no me vengas a mí a querer reprender en el nombre de Jesús. A Jesús conozco y a ti también te conozco. Sé que eres más falso que el billete de 20,000 pesos. No hay de 20,000, ¿verdad? Dice la palabra, hermano, que en ese momento el espíritu malo le dice, versículo 16, saltando, y el hombre en el que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que ellos huyeron desnudos y heridos. Versículo que sigue. Y esto, hermano, se corrió como reguero de pólvora. Ya sabe que los chismes se riegan rápido. Y le empezaron a aumentar muchos. ¿Qué creen que pasó? Habitantes de Éfeso, judíos griegos, los que venían de Colosas, tuvieron temor, todos ellos. Y entonces así empezaron a decir: Jesús es Dios. Y no hay otro poder superior más que el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Hoy el Señor está haciendo la obra. Aleluya. Hoy el Espíritu Santo se quiere mover y se va a mover en muchos lugares, porque ese poder, fíjese que se está predicando en estos días que ese poder no es para nosotros. Qué barbaridad, qué herejía se está enseñando. Ese poder es para nuestros tiempos, para nosotros, para cualquier lugar. No podríamos predicar sin tener al Espíritu Santo. Lo podríamos hacer, pero desde un punto de vista secular, como disertar una materia en una universidad o en una escuela. Pero eso no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma hombres y mujeres nacidos de nuevo y en comunión con Dios, vasos útiles, vasos limpios, lavados con la sangre del Cordero, y ahí el Espíritu Santo empieza a fluir. Somos vasos de honra, amén, y debemos ser vasos de honra en este tiempo. ¿Qué le parece si oramos? Y empieza usted a decir: Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en todo lugar donde haya enfermos en este momento. Aleluya. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en los aires de esta ciudad. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y que espíritus de enfermedad, espíritus de muerte, huyan ahora en el nombre de Jesús. Porque esta ciudad, este país que ha estado siendo contaminado con el pecado, con el derramamiento de sangre que todos los días, Señor, contamina nuestra tierra, nuestro país, nuestras ciudades. Hoy, Señor, que tu Espíritu Santo ponga temor, Señor. Que tu Espíritu Santo ponga, Señor, miedo, temor, y que las trampas que el enemigo está poniendo hacia otras personas sean, Señor, aleluya, vueltas contra él en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tu Espíritu Santo se mueve a lo largo y a lo ancho de esta ciudad. No hay otro poder, Señor, en el cielo, en la tierra, aleluya,
que el poder del Espíritu Santo operando en tus hijos, operando en tu iglesia, hoy, Señor, levantamos autoridad y en el nombre de Jesús tomamos autoridad y decimos: Señor, mi hogar y la vida de mis hijos es tocada por tu Espíritu Santo. Mi hogar y la vida de mis hijos se llena de la gloria de Dios. Aleluya. Bendice, Señor, a nuestras familias. Dile: bendice a nuestros matrimonios. Bendice, Señor, a nuestros hijos donde quiera que estén. Que tu Espíritu Santo les toque, que tu Espíritu Santo les redarguya, que tu Espíritu Santo venga y haga la obra, Señor Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, acércale a alguien que está en una tristeza muy grande. Acércale a alguien que le comparta tu palabra. Que esta palabra que hoy está siendo grabada caiga en buena tierra y les sea llevada, Señor, a hombres y mujeres para ser liberados de su depresión, para ser liberados de su angustia, para ser liberados de su temor, para ser liberados de sus pensamientos de suicidio. En el nombre poderoso de Jesús, esta palabra hoy fluye, Señor, y a través de estos medios de comunicación esta palabra empieza a hacer la obra en los hogares donde hay tristeza, en los hogares y en las familias donde hay pensamientos de divorcio, en los hogares y en las familias donde hay violencia del hombre hacia la mujer, de los padres hacia los hijos. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, se empieza a mover sobre ese misionero, sobre ese pastor que está en ese país, Señor, comunista, y que su delito ha sido predicar tu palabra. Por ese pastor o ese misionero que está ahí recluido en esa cárcel, Señor, que tu Espíritu Santo descienda, que tu Espíritu Santo toque la vida de ese varón, que sea un refrescar en su interior, como dice tu palabra, esos ríos de agua viva, y que ese guardia se ha vuelto a misericordia, que esos verdugos que están ahí cuidando, vigilando, sean llenos de misericordia y le den a tus hijos el pan, les den a tus hijos el abrigo, les den a tus hijos el alimento. Eso lo hace el Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. A ti sea dada la gloria, a ti sea dada la gloria. Ciméntate, arráigate y confírmate en la fe. Deja que ese fuego y ese poder del Espíritu Santo, con tu intención, lo logre. Y nada te moverá, nada te hará dudar de que no hay otro poder en la tierra que el poder del Espíritu Santo dado a la iglesia. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Usted que está ahí en su hogar y que está viendo esta transmisión, le queremos decir: Dios le bendiga, que la gracia del Señor sea con usted, que hoy la palabra que le ha sido compartida haya sido sembrada en su corazón. Dios le bendiga mucho. Conéctese con nosotros para escuchar la palabra y comparta esta palabra. Dios le bendiga. Y usted que esté aquí, hermano, dale una ofrenda de palmas al Señor.